Voy a hacer inicialmente una breve introducción de MSP, quiénes somos, qué es lo que hacemos. Somos uno de los socios de Actualizap en Bolivia para lo que es la implementación de productos de supply chain de SAP. Nosotros en particular somos una compañía dedicada específicamente a la implementación de productos de supply chain, en caso particular productos de SAP, y ya con más de 12 años de trabajo en el mercado, habiendo trabajado en múltiples industrias y en diferentes proyectos con diferentes objetivos. Nuestra área de interés en lo que es productos de supply chain abarca las que vemos en pantalla, desde la planificación de transporte, la gestión de depósitos, manejo de patios en depósitos y puertos, la gestión de comercio exterior, el seguimiento en tiempo real con Global Track and Trace, y lo que nos interesa hoy, que es Integrated Business Planning. En lo que es Integrated Business Planning, en pantalla ven varios casos de proyectos en los que hemos trabajado nosotros. En este caso particular, Edenor, que figura ahí en pantalla, es uno de los clientes que ha implementado IBP bajo el esquema de lo que son productos MRO. UTE es otro de ellos, como para que tengan un pequeño vistazo. Entonces, el tema que nos involucra hoy es la planificación de abastecimiento y distribución para lo que es materiales, repuestos y consumibles para el mundo del mantenimiento, la gestión de proyectos y actividades asociadas. La problemática típica que encontramos en lo que es MRO es poder asegurar que siempre tengamos a disposición el repuesto que necesitamos para poder llevar adelante ya sea el mantenimiento programado o no programado de los equipos, la posibilidad de tener a disposición también los materiales para proyectos de inversión y construcción. Y esto es un desafío interesante porque la cantidad de objetos y códigos que hay que manejar es muy importante, es muy alta, con productos que van, sobre todo en lo que es el mundo de los repuestos, productos que van siendo reemplazados por otros, ciclos de vida de productos que se van renovando, y cuestiones que hacen a que sea bien difícil la gestión de tanto volumen de datos. En ese caso es donde aparece IBP para colaborar y ayudar en ese proceso de planificación del abastecimiento de los productos MRO, con la idea de poder manejar información de una forma más masiva y más amigable con herramientas como las que los planificadores están acostumbrados a utilizar. Esa herramienta que los planificadores están acostumbrados a utilizar típicamente es el Excel, como pueden ver en pantalla, que es una de las formas de acceder a la herramienta. La herramienta va a tener dos puntos de acceso. Una forma de acceder es a través de tableros de control, como se ve acá en pantalla. Tableros de control que permiten libremente su definición, cada usuario puede definirlos como mejor le parezca. Esa información, esos KPIs pueden ser mostrados en esquemas como este, que es un heatmap, pueden ser mostrados en diagramas de barras, pueden ser mostrados en diagramas combinados de barras y líneas, pueden ser mostrados en diagramas de tipo torta o donas, pueden ser mostrados en información en mapa. Hay infinidad de alternativas de cómo mostrar esta información. Y del punto de vista del planificador como tal, otro de los puntos de acceso va a ser el propio Excel. Directamente en el Excel se va a agregar una solapita, que dice IBP, que es lo que nos va a permitir interactuar con el servidor de IBP y contra el cual vamos a poder hacer la consulta de datos y actualización de información. Acá vamos a poder hacer revisiones de, por ejemplo, la demanda estimada para proyectos, la demanda estimada de consumo por planes de mantenimiento. Vamos a poder evaluar el pronóstico de consumo futuro que estemos generando a través de un modelo estadístico, por ejemplo, evaluar la proyección de stocks, los posibles ingresos futuros, generar el plan de abastecimiento, etc. Todo desde acá, en esquemas similares como este, donde vamos a tener una sección donde vamos a poder ver información en forma gráfica, sección que puede ser ocultable, otra zona donde vamos a ver la información en formato numérico, donde cada columna puede representar una unidad temporal, una semana, un día, un mes, un año, donde vamos a poder también definir libremente, así como definimos la periodicidad en que queremos ver los datos, el grado de segmentación, a qué nivel queremos ver la información, a nivel de producto, por ubicación, por consumible, etc.
Y lo mismo el indicador que queremos ver. Si queremos ver el consumo, queremos ver el pronóstico estadístico, etc. Ahora bien, en el mundo de MRO, ¿qué es lo que vamos a buscar? Obviamente la solución más simple para decir siempre tengo stock de la parte que necesito es tener un sobrestock por todos lados y tener una fuerte cantidad de inventario para poder estar seguros de que siempre tenemos disponibilidad de repuestos. Habrá algunos casos que eso lo justifique, por lo mejor repuestos que son de bajo valor y muy importantes, por ahí quizás el grado de stock no sea problemático, pero va a haber otros casos que sí puede ser problemático el tener una alta cantidad de stock desde el punto de vista de inmovilización de material y desde el punto de vista de inversión en capital de trabajo. Entonces lo que vamos a apuntar es a intentar minimizar el stock de seguridad, de forma tal de que se reduzcan los stocks inmovilizados dentro de la compañía, asegurarnos de que siempre tengamos disponibles las partes y piezas que las áreas de consumo necesitan. Esto también está acompañado de una mejora en los pronósticos, es decir, poder hacer una mejor planificación de las necesidades futuras de piezas, partes y consumibles, donde podamos asegurarnos de que la información sea confiable para poder hacer nuestras proyecciones. Y así diferentes características que hacen a la eficiencia general de lo que es el proceso de planificación de abastecimiento para MRO. Ese proceso, como decíamos, va a abarcar una serie de pasos bien identificados. Los primeros que tienen que ver con la generación del plan de demanda, es decir, cómo vamos a tomar nosotros o cómo vamos a determinar las necesidades futuras de repuestos y consumibles. Hay varias técnicas, desde la posibilidad de tomar, por ejemplo, desde el RP, el plan de mantenimiento y las órdenes de trabajo que están en el módulo de PM ya previstas y tomar eso como demanda futura, la posibilidad de tomar la información de PS o de proyectos que estén en curso dentro del RP de SAP y tomar ese plan de consumo como necesidades futuras, la posibilidad de generar directamente un forecast, es decir, leer desde el RP el historial de consumo de piezas y partes y generar un forecast automático, un pronóstico estadístico automático, de forma tal de que la consolidación de toda esa información pasa a ser el plan de demanda final, que es la cantidad objetivo que nosotros tenemos que satisfacer a lo largo del tiempo. Esa cantidad objetivo también va a determinar un cierto nivel de inventario, que es el paso 2 que nos interesa. Este es el paso 1 y este es el paso 2. ¿Qué es lo que nos interesa? Es decir, que la herramienta me ayuda a determinar en toda una red de depósitos, pequeños almacenes, almacenes grandes, almacenes regionales y demás, en qué lugares me conviene poner el stock, en qué lugares tengo que inmovilizar stock y por qué cantidad. Y eso poder hacerlo de forma automática, variable y dinámica que vaya cambiando a lo largo del tiempo y no que sea en función de experiencias pasadas y un valor fijo que no cambie en el tiempo. Y por último, el paso 3, que ya tiene que ver con la generación del plan de aprovisionamiento. Es decir, a partir de las demandas identificadas, a partir del stock actual, órdenes de compra en curso actuales, traslados actuales, más la política de inventario definida en el paso 2, que el sistema nos ayuda a generar la estrategia de reprovisionamiento a mediano y largo plazo, donde directamente el sistema sea quien genere órdenes de fabricación planificadas, que genere solicitudes de pedido de compra, solicitudes de pedido de traslado, según corresponda. Y después, obviamente, en ese plan de abastecimiento, teniendo la alternativa para aquellas empresas que también tienen ARIVA, de poder armar esquemas de colaboración con esos proveedores. Eso como marco conceptual general de todo el proceso y qué es lo que vamos a ir repasando ahora. Entonces, en el primer caso, la herramienta dentro de lo que es IBP que nos va a ayudar a generar estos planes de consumo es IBP for Demand. Dentro de lo que es IBP for Demand, nosotros vamos a poder capturar información del RP. Muchos de ustedes puede ser que tengan el módulo de mantenimiento de SAP, o si no lo tienen, simplemente puede ser que tengan
información de planes preventivos en otro sistema, puede ser que tengan información de los consumos en el módulo de gestión de materiales de SAP, y así van a tener información general de las necesidades de material. Entonces acá vamos a poder hacer dos cuestiones dentro de lo que es Demand Planning. Por un lado, poder determinar la necesidad de piezas y partes, como decíamos antes, tomando información del RP, ya sea a nivel módulo de mantenimiento o a nivel gestión de materiales con los consumos, y a partir de ahí poder pronosticar cuál es nuestra demanda futura de piezas y partes y consumibles. Parte de esa demanda puede ser, como decíamos antes, producto de un forecast estadístico, o puede ya venir implícita, pues, por ejemplo, en un plan preventivo yo ya puedo suponer cuándo voy a hacer un mantenimiento determinado y en qué momento voy a necesitar los diferentes repuestos y consumibles llegado ese momento de realizar el mantenimiento. Y por otro lado también podríamos pronosticar el requerimiento de mano de obra, es decir, qué grado de mano de obra, qué cantidad de horas hombre vamos a necesitar para los posibles trabajos futuros. Para ello, lo que es la parte de demanda nos va a permitir determinar distintos niveles de segmentación, esto el sistema lo llama análisis ABC, X y Z, con la idea de poder definir 9 segmentos de importancia relativa entre sí para poder establecer diferentes estrategias de atacar cada uno de esos segmentos. Entonces los productos y los repuestos podrán pertenecer al segmento AX, al segmento AY, según su grado de importancia relativa, por ejemplo, en función de la importancia o qué tan crítico puede ser ese producto versus qué capacidad de qué grado de precisión tenemos en ese forecast. Y según el esquema que nos encontremos, poder establecer estrategias diferentes. Poder tener en cuenta también el ciclo de vida de productos, sobre todo en lo que es el mundo de los repuestos. Todos los productos suelen tener un ciclo de vida bien marcado, donde hay incluso repuestos nuevos que reemplazan anteriores o que pueden reemplazar a varios. Entonces, poder tener también ese ciclo de vida del repuesto considerado dentro del sistema, de forma parte de poder marcar todo lo que es la fase inicial de introducción de una pieza nueva, la fase final de salida de una pieza y el periodo de madurez donde la pieza se mantiene relativamente constante. Eso poder tenerlo identificado dentro del sistema para que el sistema nos ayude automáticamente a hacer los ajustes en la demanda de repuestos y consumibles a futuro. Lo mismo cuando trabajamos con modelos estadísticos, todo el proceso de data cleansing, es decir, que el sistema nos ayude a identificar valores faltantes. Por ejemplo, si en este periodo hubo un stockout del producto, que por alguna razón ese repuesto no estuvo disponible, no quiere decir que no se haya consumido, simplemente no se pudo consumir en esa fecha por el sencillo hecho de que no estuvo disponible, o por alguna otra razón que no tiene que ver con el consumo, de forma tal de que el sistema pueda completar la historia para tener historias continuas con los datos faltantes. Lo mismo el caso de consumos excesivos. Yo puedo tener en algún punto en la historia un momento de consumo excesivo, que es un momento donde se generó ese consumo sin que sea algo regular y común. Puede ser nuevamente por algún factor externo, hubo un consumo en exceso de ese repuesto consumible y algo que posiblemente no se repita en el tiempo. Esas dos situaciones son casos de automatización donde vamos a poder hacer ese ajuste del dato histórico de forma automática sin necesidad de que el planificador tenga que estar manualmente ajustando el dato histórico y preparándolo para que se pueda hacer un dato consumido por un modelo estadístico automático. Por otro lado, también el sistema nos va a permitir determinar cada juego de datos históricos a qué modelo podemos aplicar en cada caso. Por ejemplo, el sistema va a poder analizar también en forma automática el comportamiento histórico de una pieza y determinar si es un modelo de tipo constante, si es un modelo de tipo estacional, si es un modelo esporádico o un modelo de tendencia. Con esos 4 parámetros es que el sistema puede determinar después por sí mismo cuáles son los algoritmos estadísticos ideales para poder determinar la demanda futura, en los casos que nos enfoquemos en trabajar con modelos estadísticos, complementando también la demanda prevista o conocida futura, que puede provenir, como decíamos antes, de proyectos o de órdenes de mantenimiento o de planes de mantenimiento. Entonces así el sistema puede ir determinando distintos modelos según el comportamiento.
y, por ejemplo, mediante Best Fit, seleccionar aquel modelo que tenga el menor error estadístico. Entonces, por ejemplo, en este caso el sistema elegiría esta línea, que es la que marca el menor error estadístico, es el que tiene una precisión del 85%, por tomar un ejemplo. Dentro del sistema van a estar a disposición todos los modelos estadísticos disponibles, con distintos objetivos, como decimos acá, modelos constantes, modelos de tendencia, estacionales, esporádicos, y modelos con factores externos como estos, factores externos que pueden afectar ese flujo de demanda histórico, como pueden ser, no sé, valores de temperatura, valores de valor unitario de productos, valor de los metales, valor de con nivel de consumo de energía eléctrica, no sé. Pueden ser todos distintos factores que afecten ese consumo externo y que el sistema puede tomarlo en consideración para hacer una proyección mucho más ajustada. Establecida esa demanda, es decir, cuáles son, como decíamos antes, el flujo futuro de necesidad, dentro del flujo ahora nos íbamos a poner en el paso 2, que ese paso 2 es determinar el nivel de inventario. ¿Qué va a hacer el sistema en este caso? El sistema va a tomar la red de su conjunto y en función de ciertos parámetros clave, como puede ser nivel de servicio objetivo, la demanda futura, el nivel de imprecisión que tiene esa demanda. Esa demanda de repuestos y consumibles pronosticada a futuro, por definición nunca va a ser precisa, porque en definitiva es una estimación en muchos casos, excepto que provenga ya directamente de los planes de mantenimiento, u órdenes de trabajo de mantenimiento y demás, que es bastante más conocida, pero en términos generales va a tener una cantidad de error de imprecisión. El sistema va a tomar todos esos parámetros junto con, por ejemplo, los lead times y la imprecisión del lead time, es decir, cuál es el tiempo que tardamos en abastecer el producto y cuál es el nivel de cumplimiento de esos tiempos, es decir, nuestros proveedores o incluso los traslados internos, con qué frecuencia se cumplen efectivamente los lead times. Si decimos que tardan, no sé, 30 días, efectivamente que se entreguen 30 días y no en mayor tiempo o en menor tiempo. Con toda esa información, más restricciones de capacidades, como puede ser restricción de almacenamiento, como puede ser restricción de transporte y demás, el sistema va a generar, a través de una lógica de planificación integral, va a barrer la red en su conjunto, todos los niveles de esa red, los va a recorrer y va a establecer para cada uno de esos puntos cuál es su nivel de inventario óptimo. Me voy a decir, en cada punto de esa red, para cada código de producto que tengamos que gestionar en la red, cuál es el nivel de inventario al que tiene que apuntar, teniendo en consideración todos estos aspectos que mencionábamos antes. Eso va a implicar que en algunos casos el inventario puede tener que subir, en otros casos va a tener que bajar. Por lo general los inventarios van a tender a la baja. Y también eso va a estar impactado por el nivel de servicio objetivo. Según nuestro nivel de servicio es que el inventario va a tender a subir un poco más o un poco menos. ¿Cómo es que hace esto el sistema? Entonces decíamos, teniendo en cuenta esos parámetros que condicionan la operatoria de la red, analiza la red en su conjunto y en función de eso es que va a generar con el algoritmo de planificación de inventario una solución global que atienda a las necesidades de la red en su conjunto. Es decir, que el sistema puede decir que para cierto producto me conviene colocar el inventario en este punto, o me conviene colocar el inventario acá, o me conviene en estos 3 puntos, en cierto nivel, y en el resto no tener nada. Esto versus lo que es el escenario tradicional, donde construimos inventario en cada una de las capas de una cadena de aprovisionamiento. Por ende, la red en su conjunto va a tender a tener mucho más inventario que el que podría tener cuando lo analizamos como una política global. Finalmente, el último paso es ese proceso que mencionábamos antes, donde decíamos, bueno, tengo esa demanda, tengo la política de inventario que quiero aplicar en cada punto de la red para cada producto, lo que sigue es establecer el plan de aprovisionamiento. Y esto entendido en el sentido amplio, plan de aprovisionamiento que puede implicar tanto el traslado de productos, la compra de repuestos y consumibles, eventualmente la fabricación de un repuesto consumible o el ensamblado de un repuesto y consumible. Son todas tareas con las cuales yo voy a alimentar el sistema y a partir de ahí voy a generar el abastecimiento. ¿Qué es lo que voy a poder generar? Voy a poder generar lo que decíamos antes, solicitudes de pedido de compra, solicitudes de pedido de traslado,
órdenes de fabricación planeada, voy a poder generar un requerimiento global de horas hombre para poder atacar toda la cantidad de trabajo que viene. Y siempre con la posibilidad de integrarnos con Ariba para lo que es la confirmación de las necesidades con nuestros proveedores. Esta capacidad el sistema la va a hacer con dos modelos, básicamente. El modelo heurístico, que es el más simple, y el modelo de optimización, que es el más sofisticado. Estos modelos van a aplicar la política de inventario, y acá van a considerar no solo la política, los niveles de stock objetivo, el nivel de stock proyectado, tamaños de lote mínimo, máximo, capacidades de almacenamiento, capacidad de transporte, y todas las cuestiones asociadas a generar un plan de aprovisionamiento que, al tiempo que cumple con las demandas proyectadas y cumple con la política de stock, intenta minimizar el stock inmovilizado. Y trata de generar ese plan de inventario de la forma más dinámica posible. Y el último aspecto dentro de todo ese proceso de planificación global lo vamos a encontrar en lo que es Control Tower. IBP for Control Tower lo que me va a asegurar es el monitoreo global de toda esa cadena de aprovisionamiento. ¿Qué características o qué capacidades vamos a tener dentro de esta herramienta? Algunas capacidades que vale mencionar, por ejemplo, la gestión de casos. Una problemática muy frecuente en lo que es el manejo de cadena de aprovisionamiento es que ante situaciones problemáticas, lo más normal es que la compañía genere algún grupo de interés por mail y empezamos a intercambiar información y generamos algún directorio compartido en algún punto de la red donde compartimos archivos e información y compartimos vía mail las acciones, hacemos reuniones, compartimos minutas y demás hasta que el problema queda resuelto. Pero toda esa información queda de alguna manera desestructurada, puesta en diferentes lugares, en los mails, en una carpeta compartida en la red, etc. Y no queda realmente un historial de fácil acceso de las decisiones que se tomaron. Eso es lo que apunta a resolver Case Management. Junto con otra cantidad de características, como por ejemplo, la generación de alertas. Otro problema bastante común dentro de lo que es la cadena de aprovisionamiento es la capacidad que tenga el sistema y el planificador para levantar alertas y situaciones problemáticas, sin tener que estar sacando reportes constantemente donde ese planificador compare información para poder determinar si una situación es problemática o no es problemática. Con esto el sistema directamente uno define las alertas que le interesan y el sistema constantemente está monitoreando esas alertas y ante la ocurrencia de una de ellas nos va a avisar y nos va a decir que hay una alerta determinada que tenemos que prestarle atención y nos va a dar todos los datos referentes a esa alerta. Y contra esa alerta, por ejemplo, vamos a poder generar un caso como mencionaba antes. El otro aspecto importante dentro de lo que es el Control Tower es la posibilidad de hacer colaboración con los proveedores, aspecto que mencionábamos antes en lo que es la parte de abastecimiento. En ese aspecto vamos a poder intercambiar información con nuestros proveedores, donde le vamos a decir, estimado proveedor, estas son las cantidades que yo necesito a futuro, y le vamos a pedir que por favor el proveedor se comprometa o no con esas cantidades. Y a partir de esa confirmación, nosotros poder generar o regenerar nuestro plan, en función de las disponibilidades que nos confirme nuestro proveedor. Otra característica, dado que Control Tower es una herramienta de monitoreo de la cadena de aprovisionamiento, la posibilidad de mirar la información en una red completa, donde veamos toda esa red de aprovisionamientos, veamos visualmente y gráficamente en qué puntos de la red tenemos problemas, que se me pueda pintar de rojo a lo mejor un punto de esa red y me marque una situación problemática, de forma tal de poder ver mucho más fácilmente los problemas que tengo en la red de aprovisionamiento y cuál es el problema y poder tomar acciones que permitan corregir esas situaciones problemáticas. Ahora bien, ¿cómo se ve la herramienta? Básicamente estas dos formas que decíamos al principio. Vamos a poder acceder vía web, a tableros de control, indicadores varios, con vistas como estas, desde, por ejemplo, un listado donde me está marcando pieza por pieza, por diferentes tipos de pieza, cuál es el consumo estimado en diferentes periodos, por diferentes, esto está por meses, me lo muestra gráficamente, donde podríamos ver una agrupación por valorización del inventario por mes, también en un heatmap, llamamos heatmap mapa de calor porque el sistema me marca diferentes situaciones con un color en cada celda,
Entonces, por ejemplo, la cantidad de inventario que tenemos o la cantidad el valor de ese inventario distribuido en diferentes segmentos. Típicamente los colores más claritos suelen representar situaciones menos graves, los más altos situaciones un poquito más graves, o simplemente grados de importancia relativa. Donde también vamos a poder visualizar los niveles de inventario en Excel. Esto el sistema va a poder entrar, por ejemplo, directamente el RP va a poder tomar los niveles de inventario y a partir de ahí mostrarme cuál es la proyección de inventario que tenemos. Me va a permitir actualizar la política de stock, tanto manualmente realizar ajustes o directamente tomar la política que genera el paso 2 de planificación de inventarios. También vamos a poder planificar los movimientos entre la red, es decir, repuesto, pieza a pieza, desde dónde y hacia dónde vamos a abastecer, en qué cantidad y durante qué periodos. Esto, por ejemplo, puede ser una planificación semanal, directamente las cantidades que yo tengo que enviar de un lugar a otro, y eso me va a afectar directamente las proyecciones de inventario, y eso va a afectar la política de stock y demás, tanto en el origen como en el destino. La posibilidad de determinar desde qué proveedores vamos a abastecer los diferentes componentes y consumibles y repuestos que necesitamos, y poder generar las cantidades que necesitamos abastecer desde cada uno de ellos. Y eso como vistazo general de lo que puede hacer la herramienta. Ahora me gustaría escuchar si tienen algunas preguntas que quieran compartir con nosotros. Muchas gracias, Facundo. Sí, hay una pregunta. ¿Indican hay algún benchmark de mejoras sobre reducción de stocks de inventarios que puedan comentar? Sí, el benchmark en general está entre el 5 y el 20% de reducción de inventario. Depende de la cantidad depende del grado de sofisticación de la red actual, del estado en que estén actualmente, depende de las técnicas que se utilicen dentro de IBP, pero el rango es más o menos ese. ¿Alguna otra pregunta? Por el momento en el chat ninguna. Esperemos unos momentos para que puedan escribir. Mientras les voy comentando algunas preguntas que recibo regularmente. Una de ellas es si esta solución se instala, dónde se ejecuta y demás. Esta solución es una solución que corre en la nube, corre, entre comillas, en Internet, con lo cual no necesitan servidor ni nada, y se puede integrar con su instalación actual de RP, de SAP RP, ya sea que tengan R3 o que tengan S4 o cualquier versión de SAP. Y lo mismo también se puede integrar con productos no SAP. Realmente no necesita que del lado del RP exista un producto SAP. Incluso puedo tener a lo mejor la gestión de materiales montada en un producto SAP y a lo mejor la gestión de mantenimiento montada en otro producto que no sea SAP. Para IBP es indistinto. Se puede conectar y puede hablar con cualquier sistema que esté por detrás. ¿Alguna otra pregunta? Consultan si los datos pueden provenir solo del ERP. No, pueden provenir del RP, se pueden cargar a mano, se pueden cargar vía planillas Excel, se pueden cargar desde otro sistema que no sea SAP, puede no ser un ERP, puede ser cualquier otro, un sistema de mantenimiento directamente. Hay múltiples opciones. Lo mismo el flujo de datos que vuelve. IBP lo que va a devolver es un plan de abastecimiento general. Entonces, esa información puede ir al RP de SAP, a un RP no SAP, a un sistema de mantenimiento que no sea de SAP, a un sistema de mantenimiento que sea de SAP, según lo que el grado el tipo de instalación con el que se cuente. Otra pregunta frecuente que se escucha es cuánto tiempo lleva la instalación, digamos, lo que es la implementación de este tipo de productos. Lo mínimo que suele llevar está alrededor de 2 a 3 meses. Va a depender de qué cantidad de funciones se quieren implementar, qué problemáticas se quieren aplicar, qué grados de integración se quieran tener, qué nivel de sofisticación tenga la instalación, pero puede arrancar se puede hacer un proyecto hasta en 2 meses, digamos, dependiendo de lo que quieran hacer con la herramienta. Y de ahí en adelante, hasta un máximo de 8, 9, 10 meses, según la cantidad de módulos y, como decía antes, grado de sofisticación que se quiera tener con la solución. Otra pregunta que también suelo recibir con frecuencia es si cuando uno accede vía el Excel, si la información está realmente en el Excel. La realidad es que el Excel opera solamente como visualizador. Los datos están en el servidor de IBP, en Internet,
y el Excel solo opera como visualizador. De hecho, cuando yo ejecuto una planificación de abastecimiento o un pronóstico estadístico para hacer un pronóstico de consumos, toda esa información, toda esa acción se ejecuta en un servidor, no en el Excel. Excel termina siendo el mero visualizador de datos, nada más. Eso permite que IBP pueda manejar grandes volúmenes de información sin esfuerzo, porque en definitiva el volumen lo maneja el servidor y no la propia planilla Excel. Otra cuestión que suele salir también bastante es si hay algún grado de prerequisito o precondición que haya que tener para poder utilizar IBP. La realidad es que no. No hace falta ningún tipo de condición y prerequisito. Sí podemos decir que lo importante es tener claro y tener bien ajustados lo que es datos maestros. Eso suele ser clave para todo lo que es el proceso de planificación. Tener bien ajustados códigos, unidades de medida, conversiones, descripciones, etcétera. Todo eso es importante tenerlo bien ajustado para que el sistema pueda operar sin contratiempos y que un proyecto de planificación termine siendo exitoso. Muchas gracias, Facundo. Creo que no hay ninguna otra pregunta en el chat. Oh, perdón, Bien, hay una más, disculpa. sí. ¿Cuál es el tiempo promedio de recuperación de la inversión una vez adquirido el programa? Mira, por lo general justo estamos haciendo ahora un caso de uso para un cliente y estás en el orden. Hay clientes que anuncian recuperos iniciales a los 4 meses de uso, y por lo general el promedio yo diría que está en el orden de los 2 a 3 años, el recupero total. Una pregunta más. ¿Cómo es el esquema de licenciamiento o se vende como SAS, como Software as a Service? Se vende de hecho como software as a service. Es un licenciamiento anualizado, creo que puede ser mensualizado o anualizado, por un contrato a tiempo, digamos. Bien, genial. Yo de mi lado, nada más agradecerles por el tiempo dispensado y quedo a disposición para consultas que puedan tener a futuro, para definir siguientes pasos, si les interesa ver una presentación ya del producto, una demo, si quieren discutir un caso de uso propio, si quieren discutir alternativas de uso de IBP y cómo aplicarlo a la compañía también. Así que ahí a disposición para lo que necesiten.